estar iniciando el aparato cardiovascular. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar hablando sobre las generalidades del aparato respiratorio y cómo vamos a estar clasificando las patologías del aparato respiratorio para nosotros poder entender cualquier proceso patológico que se va a producir en la enfermedad de nuestro sistema o aparato respiratorio. Cuando nosotros hablamos entonces de aparato respiratorio, sistema respiratorio, tenemos que vamos a necesitar básicamente de la función de este sistema para que pueda ingresar el oxígeno al cuerpo para que el paciente pueda tener vida, Entonces, existe una serie de conductos que van a empezar a nivel de la cara y esto va a terminar básicamente hasta la estructura más interna de la región pulmonar, que van a ser los alveolos, para permitir que esos capilares que estén envolviendo a estos alveolos permitan realizar el intercambio gaseoso. Entonces, cuando nosotros hablamos de aparato o sistema respiratorio, primeramente tenemos que entender las vías que van a encargarse de llevar entonces el aire hasta la porción distal o terminal de esa vía o conducto. Cuando nosotros estamos respirando, hay gases en el ambiente. Y dentro de los gases que nosotros tenemos en el ambiente existen dos gases fundamentales que van a ayudar a este sistema para que pueda entonces garantizarnos la vida. Por un lado tenemos el nitrógeno y por otro lado tenemos el oxígeno. Esos son los gases de vital importancia que inhalamos con el aire ambiental. 760 milímetros de mercurio tenemos de distribución de estos gases en el ambiente. 600 milímetros de mercurio es nitrógeno y 160 milímetros de mercurio es oxígeno. Si llevamos a porcentaje, 79% del gas que nosotros estamos inhalando ahí va a ser nitrógeno y 21% va a ser oxígeno. Pregunta que se hace mucho en clínica médica: ¿cuál es la concentración de oxígeno que nosotros inhalamos con el aire ambiental? 21% de oxígeno. Eso es lo que nosotros inhalamos a través entonces del aire ambiental. Entonces ese oxígeno es de vital importancia para garantizar la vida del individuo, pero el oxígeno también es tóxico y para eso está el nitrógeno, para darnos entonces esa protección y entonces que el oxígeno esté dañando nuestra vía respiratoria. Si nosotros comenzamos a estudiar el aparato respiratorio, tenemos que empezar a estudiar el sitio donde va a entrar el aire. El aire, lo ideal es que entre aquí por la narina. Ese es el orificio externo que tiene la fosa nasal, narina. Esto es la fosa nasal y acá atrás hay otro orificio que se llama coana. Entonces tenemos ahí las fosas nasales que son básicamente ahí las primeras estructuras que van a permitir el pasaje de ese aire que tiene que ir a esa vía respiratoria. Y las fosas nasales no van a ser un simple conducto que permite un pasaje de aire, sino que esas fosas nasales van a tener ciertas estructuras que van a cumplir con una función. Por un lado, aquí podemos ver, estos son los cornetes. Cornete superior, cornete medio y el cornete inferior. El aire que entra aquí comienza a chocar por estos cornetes y se crea una turbulencia de ese aire que está entrando por la fosa nasal. La función que van a tener los cornetes va a ser la de calentar el aire. Ese es el aire que quiere el pulmón. Entonces la función que va a presentar aquí los cornetes va a ser la de calentar. Aquí existen también unos capilares muy delgados, muy finitos, que constantemente hay una extravasación leve,
plasmática en ese sitio y nosotros constantemente, mediante esa extravasación, ese aire que está entrando, se está calentando, lo que va a hacer ese capilar entonces es humidificar ese aire seco que está entrando. Entonces la función que cumplen los capilares que están en esta región, entonces van a ser la de humidificar ese aire. También nosotros tenemos en ese sitio, tenemos pelos, y esos pelos se llaman cilios, y los cilios van a cumplir con una función de filtro. No solamente entra gas, también entra polvo, también puede entrar microorganismos que no deben pasar directamente a la vía respiratoria, porque esto puede dañar si es que entra alguna partícula o algún microorganismo a esa vía respiratoria. Entonces los cilios actúan como filtro. De ahí es que tenemos que la fosa nasal cumple con 3 funciones: filtro, calentamiento, humidificación. Esa es la función que tiene la fosa nasal. La fosa nasal tiene que filtrar el aire, tiene que calentar el aire y tiene que humidificar el aire. Esas van a ser las 3 funciones principales que nosotros vamos a tener con respecto aquí a las fosas nasales. Muy bien, cuando nosotros estudiamos esa fosa nasal, entonces identificamos la función. El aire que va entrando ahí tiene que pasar por ese sitio para cumplir con el funcionamiento de esa fosa nasal, pero recuerden que existen sustancias también que contienen algunas partículas que se llaman odotipos, que aquí cuando pasan por la parte superior, aquí a nivel del cornete superior, existen los ramilletes del nervio olfatorio. Ahí, eso se llama mucosa pituitaria o mucosa olfatoria. También tenemos otra función que es la de olfacción. La fosa nasal entonces cumple con la función respiratoria y la función de olfacción. 2 funciones. Con respecto a la función respiratoria, tiene que filtrar, calentar y humidificar el aire que va a entrar a esa vía respiratoria. Muy bien. Pregunta: ¿puede existir alguna patología relacionada con la fosa nasal? ¿Hay alguna patología relacionada con alteración de la fosa nasal? Desvío de septo. Sí, muy bien. Patología, aquí voy a escribir alguna patología relacionada con alteración de la fosa nasal. Doutor, também aumento por inflamação de los cornetos nasales. Sí, eso se llama hipertrofia de cornetes. Hipertrofia de cornetos sería eso, Sí. entonces. Ok. Aquí, miren, esta región que está acá, aquí alrededor de esta región, existen unos huesos que tienen algunas cavidades en su sitio. Esos huesos que están aquí, acá por ejemplo se ve el efenoide y el agujero que tiene el efenoide. Esos huesos son llamados de huesos neumáticos. Son llamados de senos. Ahí ya nos dijo Carlos, son llamados de senos paranasales o senos perinasales. Esos huesos que están ahí tienen que estar cargados de aire. Neumático se carga con aire. Huesos neumáticos van a tener que estar cargados de aire. Esos huesitos que están ahí van a tener unos conductos que van a drenar directamente aquí a nivel de la fosa nasal. ¿Van a drenar aire a nivel de la fosa nasal? No. Aquí recuerden que esto también tiene una mucosa. Y a nivel de la mucosa hay células calciformes. Aquí en la parte de la región de esos senos también hay mucosa y también hay células calciformes. Esa estructura que está ahí, esas células calciformes, van a constantemente estar secretando ahí mucus, porque el mucus, recuerden que es algo que nos da protección a nosotros. Todo esto es un sitio contaminado. Un sitio contaminado por bacterias de la flora local que vive en simbiosis, o sea que tiene que estar ahí para poder combatir algunas bacterias extrañas que pueden entrar para defendernos contra los agentes agresores. Entonces tenemos que entender aquí que el seno va a producir mucus, hay bacterias que tienen que vivir en simbiosis, siempre y cuando que el conducto no esté obstruido, no hay ningún problema. Pero ahí, como ustedes dijeron,
si el septo que está ahí, recuerden, el septo tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea va a estar formada por dos huesos. Por un lado tenemos una parte del etmoide que se llama lámina vertical del etmoides. Y por otro lado, nosotros vamos a tener lo que es el hueso vomer. Entonces, la lámina vertical del etmoides y el vomer forman la parte ósea. Y por delante tenemos la estructura que se llama cartílago del tabique nasal. Ahí tenemos formado el tabique. Si hay una desviación de septo, se desvía el septo, nosotros vamos a tener obstrucción de algunos conductos. Obstrucción de algunos conductos que tienen que permitir el drenaje de ese mucus que todo el tiempo se está produciendo. Las bacterias que van a ir muriendo ahí, entonces por el mucus van a ir siendo arrastradas y vamos a sacar aquí por delante por el moco o vamos a tragar eso, vamos a deglutir eso, porque esto va a ir a la vía digestiva. Muy bien, si hay una obstrucción, no va a haber drenaje, aquí de mucus. Si yo tengo obstrucción, entonces el mucus va a quedar atrapado y la bacteria está sin problema si es que entra y sale de su sitio si nadie le está molestando. Pero cuando hay un proceso aquí de obstrucción, nosotros vamos a tener una proliferación de la bacteria de nuestra misma flora. Entonces vamos a tener un proceso inflamatorio, consecuentemente infeccioso de los senos peri o paranasales. Esa infección e inflamación de los senos paranasales, ahí Marina ya nos dijo que es que cuando nosotros desarrollamos un cuadro de sinusitis. Entonces, ¿qué es la sinusitis? La sinusitis es una inflamación e infección de esos senos paranasales. Hay una obstrucción de esos conductos que está impidiendo ese drenaje. Entonces, dentro de esta vía respiratoria, aquí nosotros entramos a estudiar una patología ya, directamente en la entrada nada más de esa fosa nasal. Entonces, la desviación del septo puede generar un cuadro obstructivo. Y muchos van a decir, profesor, pero yo tengo sinusitis, pero no tengo desvío de septo. Eso quiere decir que no solamente la desviación de septo es causa. Ahí dijeron, recientemente aquí Marina también nos dijo que tenemos hipertrofia. Miren aquí, estos son los cornetes que tienen un tejido aquí, un tejido ahí granular, ¿verdad? Hay como una carnosidad sobre estos cornetes por la parte ósea. Y la hipertrofia es cuando hay un agrandamiento de ese tejido. Parece como una carnecita está creciendo y está agrandándose ahí los cornetes. Esa es la hipertrofia de cornete. Hipertrofia de cornete puede generar obstrucción también del conducto que tiene que permitir el drenaje aquí de mucus de ese seno paranasal. Entonces tenemos ahí dos causas ya. Por un lado tenemos el desvío de septo, por otro lado tenemos la hipertrofia de cornete. Aquí nosotros tenemos la amígdala palatina, que si de repente crece demasiado también puede obstruir, va a generar una obstrucción de los conductos. Aquí por detrás y hacia arriba está la amígdala palatina. Esa amígdala palatina también puede crecer demasiado. Eso se llama adenoides, el otro nombre que tiene. Entonces, amígdala palatina o adenoide puede crecer demasiado y puede generar entonces una obstrucción aquí. También la presencia de algunos pólipos, alguna formación anormal que se ve aquí, entonces del tejido que esté en este sitio de la fosa nasal. Desvío de septo, hipertrofia de cornete, hipertrofia de amígdala palatina, amígdala faríngea, pólipos nasales, todos pueden generar una obstrucción de esos conductos. Si nosotros tenemos una obstrucción de esos conductos, es donde vamos a desarrollar un cuadro de sinusitis, que es la inflamación e infección de los senos paranasales. Entonces vemos aquí que muchísimas entidades pueden ser causa de una sinusitis. Algo que pueden tener también en cuenta aquí, obstrucción del conducto de Eustaquio, eso es otra cosa, Carlos. La obstrucción de la trompa de Eustaquio nos va a llevar más bien ahí a una otitis media. ¿Por qué se llama otitis media? Porque vamos a tener un fenómeno inflamatorio e infeccioso del oído medio. Nosotros tenemos 6 oídos, ya habíamos hablado de eso.
Oído externo, oído medio. El oído medio es el que tiene los osículos o huesos más pequeños que hay en el cuerpo, martillo, yunque y estribo, y ahí está la trompa auditiva. Una obstrucción ahí me va a generar una otitis. Entonces, nosotros podemos tener cualquier tipo aquí de proceso inflamatorio también o hipertrofia de esta glándula que estamos nombrando que puede generar una obstrucción de la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. Eso va a llevar ahí a un cuadro de otitis media en nuestro paciente. Muy bien. Aquí, cuando nosotros tenemos el proceso de inflamación e infección de los senos paranasales, ¿qué tenemos totalmente atrapado aquí? Tenemos atrapado secreción, mucus, que lleva mucho tiempo en ese sitio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con un paciente que está con una obstrucción? Primero, tenemos que mojar esa secreción que está ahí totalmente atrapada, ese mucus que lleva varios tiempos en ese sitio. Entonces, ¿cómo vamos a mojar? ¿Vamos a agarrar una jeringa y vamos a meterle suero fisiológico ahí? No, no se puede hacer eso. ¿Cómo podemos mojar esa secreción? Podemos hacer fluidificación, nebulización. Con la nebulización vamos a fluidificar esa secreción. Por eso es que aquí nosotros podemos hacer directamente una nebulización solamente con suero fisiológico. No es necesario que le agreguen alguna medicación. ¿Qué hace ahí la fluidificación? Va a mojar esa secreción y el paciente va a comenzar a echar esa secreción, que va a ser una secreción bastante fétida, mal oliente, porque está mucho tiempo atrapado ahí en esos senos que están con problema, entonces en el drenaje. Entonces, de forma paliativa, en los cuadros de sinusitis, aquellos pacientes que tienen mucho dolor, porque esto puede generar mucho dolor. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Rinitis es otra cosa, Francieli. Rinitis es cuando las células que están aquí, las células de defensa, liberan mucha histamina. Entonces hay proceso inflamatorio por un cuadro de hipersensibilidad. En este caso es donde podemos tener un fenómeno inflamatorio de las células de la fosa nasal aquí. Entonces esa va a ser la rinitis. Muy bien. Entonces aquí, en el caso de sinusitis, infección de los senos paranasales, ¿qué tenemos? Uno, tenemos que fluidificar. Si está con mucho dolor, vamos a hacer analgesia a nuestro paciente. Y recuerden que tenemos un proceso infeccioso bacteriano por la propia flora. Entonces, amerita hacer antibiótico profiláctico a este paciente. Fluidificar, analgesia y antibiótico. Eso es lo que nosotros vamos a estar realizando con los cuadros de crisis aguda de sinusitis en este paciente. Una vez que supere la crisis, entonces tenemos que evaluar la causa y corregir la causa. Entonces hay que corregir la causa que está generando la sinusitis para poder obtener la cura en esos pacientes. Muy bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Duda? Doutor, eu tenho. Pode falar. Doutor, os senos, sim, são estruturas separadas, né, da cavidade óssea. Como que os antibióticos vão atravessar essa barreira para o tratamento? Tá? E outra pergunta seria assim, os senos, eles podem ser individualmente alojados pela bactéria ou geralmente existe alguma comunicação y todos os senos acabam inflamando por igual? No, solo algunos senos en las cuales alguno que otro conducto está con problema es lo que va a generar el cuadro de sinusitis. Cuando hay sinusitis no es que hay proceso ahí inflamatorio infeccioso de todos los senos que tienen cuadro de obstrucción. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es, muy buena pregunta la que hizo el compañero, no es que nosotros vamos a agarrar y vamos a meter el antibiótico ahí adentro porque ahí está el problema. Recuerden que ese proceso inflamatorio e infeccioso bacteriano, esto va a entrar en la sangre. Entonces, si nosotros no atacamos fuerte ahí, podemos tener ¿qué cosa? Podemos tener un cuadro ahí infeccioso bacteriano que pueda ingresar al torrente sanguíneo y desarrollar una sepsis. Para eso nosotros hacemos profilaxis antibiótica, para que no se agrave el cuadro. Entonces,
el mucus atrapado dentro de esos senos que están ahí, el proceso o el medicamento analgésico antiinflamatorio tiene que realizar el trabajo de desinflamar para que pueda ser drenada. Pero ese desarrollo bacteriano que está ahí, yo no tengo que permitir que esto entre en la sangre. Por eso directamente nosotros hacemos profilaxis antibiótica, porque imagínense esa bacteria que están ahí si comienzan a entrar en la sangre. Por eso la complicación que nosotros podemos tener si no resolvemos aquí es que se pueda formar un absceso. Imagínense aquí un absceso en un seno. Eso fácilmente puede entrar en la circulación o fácilmente, ¿qué es lo que está aquí adentro, cerquita? Aquí está el cerebro. Entonces, si es que yo no comienzo a controlar eso, no entro fuerte para evitar este absceso que está aquí lleno de pus con bacterias, esto puede entrar en el sistema nervioso central y generar una meningitis grave en ese paciente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, todo proceso inflamatorio infeccioso que esté cerca del sistema nervioso central va a ser algo grave. Entonces, aquí yo tengo un proceso inflamatorio infeccioso que se está dando por la bacteria de la flora local. Yo tengo que evitar a lo máximo la formación de algún absceso aquí. Por eso vamos a entrar ahí con analgésico antiinflamatorio para desinflamar, fluidificar para que caiga y el antibiótico profiláctico para evitar que esos microorganismos puedan migrar directamente ahí al sistema sanguíneo y generar un proceso más grave. En el caso sería una sepsis, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de sepsis, estamos hablando ya de una respuesta sistémica que tiene el cuerpo con un foco infeccioso. Y recuerden, si nosotros tenemos una sepsis, el paciente puede tener una complicación de la sepsis. La complicación de la sepsis es el shock séptico. Hoy en día no existe más la palabra sepsis grave. Directamente es sepsis y la complicación de él es entonces un shock séptico. Seno que comúnmente es el más afectado. Difícilmente es tu pregunta, Marcelo. Es difícil tu pregunta. Depende del problema que tiene el paciente y del conducto que esté inflamado. Pero fácilmente el seno maxilar fácilmente genera sinusitis. También aquí estos senos que están aquí, el seno esfenoidal y el seno frontal. Entonces, eso depende ya de cuál es el conducto que esté afectado. ¿Cuál es el que esté afectado? Entonces, va a depender directamente de cuál esté afectado para generar un proceso y dependiendo también de la entidad que esté acometida aquí. Desviación de septo, por ejemplo, el maxilar es lo que más comúnmente se afecta. Pólipo depende de los pólipos donde se están formando. Es donde me va a generar la obstrucción y dependiendo del canalículo ahí que me afecta, voy a tener la afección del paciente ahí en ese seno correspondiente. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Dudas. No sé si le respondí la pregunta al que me preguntó con respecto al antibiótico, ¿cómo va a llegar hasta el sitio? Não, e deu para entender sim, doutor. É porque aquela região ela é bem vascularizada dos senos, ou não? Sí, nosotros tenemos una buena vascularización en ese sitio, una buena vascularización. Esto nosotros podemos entender porque existen personas que tienen fragilidad capilar. Hace de repente un poco de calor y sangra mucho la nariz. Eso quiere decir que es muy buen vascularizada. Entonces ahí el antibiótico tiene que entender, el antibiótico que nosotros damos vía oral o intravenosa o cualquier forma de aplicación de medicamento va a ser justamente para evitar una complicación ahí sanguínea. Cuando nosotros tenemos la formación de alguna estructura, así un absceso por ejemplo, difícilmente el antibiótico va a llegar hasta ese sitio. Entonces, cuando hay un absceso, ¿cuál es el tratamiento para el absceso? El tratamiento es drenar. El antibiótico se da justamente para evitar una complicación de ese absceso de forma sistémica. Para eso se da el antibiótico. Pero si es que yo no saco ese absceso que está en ese sitio, entonces ese paciente fácilmente va a tener una complicación. Se le da el antibiótico para evitar la complicación de sepsis aquí. Y ese absceso que se está formando hay que drenar. No hay de otra forma. Hay un dicho bien claro que van a estudiar mucho el año que viene en cirugía,
la formación de los abscesos que dice, donde hay pus hay que evacuar. In the pus, in the vacuum. Hay un dicho de medicina que dice, se formó pus en el cuerpo, no hay antibiótico que van a poder meter dentro de ese absceso. Entonces, se hace el antibiótico para evitar una complicación de forma sistémica y el tratamiento va a ser el drenaje. Eso es lo que se va a realizar. Então, ¿Se mas entendió? essa drenagem, ela pode ser invasiva ou de forma alguma? Não existe nenhum En el método. drenaje de los senos aquí. Sim, por exemplo, esfenoidal, não tem como ir através das fossas nasais, né? E coletar No, no esse hay. material, não? Se puede hacer una punción transesfenoidal, se puede hacer, se entra por la parte medial del ojo, pero ese cuando ya tenemos instalado un absceso. Acordate ahí que cuando nosotros tenemos una sinusitis, es una inflamación nada más todavía de esos senos. Entonces, la secreción que tenemos aquí es una secreción que todavía no formó una nueva colección de pus ahí. Cuando hablamos de absceso, absceso es una colección de pus. En el caso de la sinusitis, nosotros tenemos una incapacidad de ese drenaje de la secreción que se está formando aquí por las células calciformes. Por eso es que aquí nosotros tenemos que realizar la fluidificación, mojar eso. Aquí no hay todavía, no hay una cápsula que se está formando y está acumulando pus. Entonces tenemos que fluidificar. Y al fluidificar, eso prácticamente va a ir disminuyendo y va a ser drenado fácilmente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de sinusitis, sinusitis no es todavía la formación de un absceso. ¿Está bien? Si hay absceso, sí, eso es grave y hay que entrar y drenar de alguna manera. Ahí ya vamos a usar algún método invasivo donde algunas veces se tienen que romper fragmentos óseos para drenar. Un absceso aquí en la región pericraneal es algo muy grave porque está muy cerca del sistema nervioso central. Eso hay que sacar. Hay que sacar como sea porque eso fácilmente va a invadir el sistema nervioso central y dar una meningitis muy grave en el paciente. ¿Está bien? Está bien, gracias. Dale, dale. Muy bien. ¿Otra duda, otra pregunta? Continuamos. Muy bien. Entonces tenemos aquí primeramente lo que es la región de la fosa nasal. Fosa nasal, entonces, ahí el primer problema que podemos tener con respecto a la fosa nasal es la formación de sinusitis, la inflamación e infección de los senos paranasales. Aquí algo muy interesante que nosotros tenemos en la parte posterior y superior de la región de la fosa nasal. Aquí esto es la faringe. En la parte superior de la faringe, ahí nosotros tenemos una glándula. ¿Qué es la glándula? Es la amígdala. La amígdala palatina, amígdala faringe o adenoide. ¿Qué puede pasar con la adenoide? La adenoide puede crecer. Eso se llama hipertrofia de adenoide. Una persona que tiene hipertrofia de adenoide, ¿qué va a pasar con esa persona cuando duerme? Va a roncar, ¿verdad? Entonces, muchas veces una persona que tiene hipertrofia de adenoide, una persona que ronca, es prácticamente porque tiene ahí hipertrofia de adenoide. Adenoide grande va a generar ronquido durante el sueño de una persona. Entonces, mucha de la gente que ronca es porque tiene, en este caso, hipertrofia de la adenoide. Se ronca, ¿por qué? Porque hay dificultad para que el aire pueda entrar a la vía respiratoria. Por eso las personas que son obesas, acuérdense que la obesidad prácticamente ahí dificulta toda la motilidad de la caja torácica. Por eso ese paciente obeso cuando se va a dormir va a comenzar a roncar, que es indicativo de que hay una insuficiencia de entrada de aire a esa vía respiratoria. Si la adenoide está muy grande, la adenoide puede cerrar aquí la coana. Ahí. Entonces esa persona que tiene una adenoide muy grande cuando está durmiendo, se puede producir un fenómeno que se llama síndrome de la apnea obstructiva del sueño. SAOS. Síndrome de apnea obstructiva de sueño. SAOS. Eso es lo que le va a producir. ¿Qué significa eso? Que va a haber periodos de apnea durante el sueño.
esa persona que tiene periodo de apnea durante el sueño es una persona que cuando entra, o sea que cuando no está entrando aire en la vía respiratoria, ¿qué le va a pasar a esta persona? Automáticamente se va a bombardear de estímulo al sistema nervioso central, que hay una incapacidad o disminución de oxigenación del cerebro. Eso es lo que va a hacer directamente bombardear catecolamina a la formación reticular que está en la parte central del tronco cerebral. Cuando hay un bombardeo de catecolaminas en la formación reticular del tronco cerebral, ¿qué es lo que le va a pasar a la persona? La persona se va a despertar. Eso es lo que le genera ahí el despertar a una persona. La persona entonces se despierta con falta de aire porque no estaba entrando aire. Y recuerden que las catecolaminas no solamente van a actuar a nivel directamente de despertar de la persona, sino que las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina van a ir también a la función cardíaca y vascular. O sea que la función cardiovascular. Ese paciente va a despertar con una taquicardia compensatoria y con aumento de la presión arterial por la liberación masiva de esas catecolaminas. Paciente con síndrome de apnea obstructiva de sueño, recuerden ahí, puede tener hipertensión arterial secundaria. Hipertensión, puede tener presión alta. Entonces, cuando la adenoide está hipertrofiada y genera apnea durante el sueño, eso es indicativo de extirpar la adenoide. Se les va a preguntar en el hospital, ¿cuándo se saca la adenoide? Cuando el paciente tiene apnea de sueño, síndrome de apnea obstructiva de sueño. Ahí se tiene que retirar la adenoide. Paciente joven, imagínense un paciente joven con hipertrofia de adenoide. El paciente tiene hipertensión. Todo el mundo está buscando por qué tiene hipertensión el paciente y no se dan cuenta que la adenoide es el problema. Está grande y entonces durante el sueño hay una liberación masiva de catecolaminas que hace elevar la presión de mi paciente. Entonces es causante de hipertensión arterial secundaria. Entonces todo esto con respecto a nivel de la fosa nasal nada más. Entramos aquí en la parte posterior. Ahí está la faringe. Faringe. La faringe es el órgano aéreo digestivo. Quiere decir que da para identificar el agrandamiento de adenoides solamente por la clínica y ronquido. Atos, ronquido es la principal manifestación. Paciente que o una persona que ronca mucho, tienen que estudiar ahí la adenoide de ese paciente. Si es adenoide o si es obesidad, nada más lo que le está generando el ronquido a nuestro paciente. Entonces, la clínica que va a tener es el ronquido. Muy bien, entonces tenemos ahí faringe, 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 faringe. Faringe, aéreo digestivo. El aire que viene aquí por la fosa nasal a la faringe. Pregunta, ¿va aire a la vía digestiva? ¿Hay aire que se va a la vía digestiva o no? Sí, dice Cuando aquí. tragamos o comemos algo, mismo hablamos, el aire naturalmente entra, ¿sí, doctor? Sí, ahí dice Francieli soluso. Soluso es otra cosa, Francieli. Soluso es hay una irritación del diafragma. Soluso es otra cosa. Pero de forma normal, natural, nosotros tenemos aire. Nosotros tragamos aire todo el tiempo, ya sea por la fosa nasal o por la boca. Entonces hay una deglución. El aire que va a la vía respiratoria, el 70% de aire que va a la vía respiratoria es por aerofagia. Aerofagia. Y si va a la vía respiratoria, si va a la vía, perdón, a la vía digestiva. Entonces imagínense, 70% de aire que hay en el tubo digestivo, el aire tiene gas. Gas del tubo digestivo, 70%, entonces es por tragar el aire. Eso se llama aerofagia. El aire entró por el tubo digestivo. ¿Por dónde va a salir el aire? ¿Por dónde va a salir el aire? ¿Por dónde va a salir el aire? Flatos, ¿no? Flatos. Todo mundo, erupto. Não llego. Que erupto, rapaz? Se entrou, não tem que sair por aí. Tem que sair por atrás, rapaz. Não, rapaz. Entró por la boca y tiene que salir por atrás. Muy bien. Entonces,
70% de aire, gas que hay en el tubo digestivo es por la aerofagia. Eso se moviliza. El aire que permite que el tubo digestivo constantemente esté en movimiento y nosotros emitamos flatos. ¿Por qué una persona peida? Porque tiene gas en el tubo digestivo y tiene movilización de tubo digestivo. Eso es normal. Eso es normal. 70% es por la aerofagia y 30% es por la putrefacción de los alimentos. Lo que nosotros comemos se pudre en el intestino y va a generar gas. Y ahí eso tiene que salir. Entonces, eso es indicativo de que la persona tiene tránsito, un buen tránsito. ¿Qué sucede si la persona no tira pedos? Si la persona no peida, ahí estamos ante un evento grave. Eso se llama obstrucción intestinal. ¿Qué va a tener el paciente que tiene una obstrucción intestinal? Va a tener dolor, va a tener distensión, va a tener detención de heces y de gases. Si la obstrucción es alta, obstrucción alta es directamente ahí válvula ileocecal. Por encima hablamos de alta. El paciente va a vomitar. Obstrucción baja, todo mi marco colónico. El paciente no va a vomitar, pero va a tener mayor distensión. Dolor, distensión abdominal, detención de heces y de gases, entonces eso es indicativo de una obstrucción intestinal. Hay una obstrucción y hay que corregir esa obstrucción porque es un cuadro grave en un paciente. Muy bien, el aire tiene que ir a la vía respiratoria. ¿Dónde va a ir el aire después de la faringe? Va a ir aquí a la laringe. Viene aquí a nivel de la laringe. La laringe es un órgano del aparato respiratorio. Función es permitir la entrada de aire ahí por la glotis y otra función que tiene es la fonación mediante ahí los músculos vocales que están directamente. Acuérdense que nosotros tenemos ahí la cuerda vocal falsa, que es el pliegue vestibular, y la cuerda vocal verdadera, que es el pliegue muscular o pliegue vocal. Entonces, ahí la laringe sirve para entrada de aire y también sirve para que nosotros podamos hablar. Proceso patológico que vamos a tener aquí, faringitis, y a nivel de la laringe, laringitis. Esos son los fenómenos que vamos a tener a nivel de esa vía. Hay algunos autores que consideran estas vías que nosotros estuvimos hablando hasta aquí, vía aérea superior. Y hay algunos autores y otros libros que le dan un poquitito más abajo aquí, la tráquea. La tráquea es un órgano entonces de conducción que tiene que llevar ese aire directamente ya en la entrada del árbol respiratorio aquí. Entonces ya tenemos aquí la formación de nuestro árbol respiratorio por la tráquea. Entonces algunos autores nombran hasta la tráquea aquí, todo esto como vía aérea superior. Vía aérea superior, ahí. Y a partir de aquí ya tenemos la vía inferior. Aquí está el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo. Sí, hasta la carina, Marcelo. Hasta ahí hay muchos autores que consideran entonces como vía aérea superior. Entonces vamos a estudiar ahí patologías que estén relacionadas con vía aérea superior y luego también la vía aérea inferior. ¿Qué tenemos después aquí? Aquí tenemos el bronquio principal derecho que se va a dividir aquí, hacia el lado derecho, en 3 bronquios lobares. Superior, medio y el inferior. Y el lado izquierdo solamente en 2. Superior e inferior. Lóbulos que tiene el pulmón derecho son 3. El superior, el medio y el inferior. Y el izquierdo tiene solamente 2. El superior y el inferior. Cuando nosotros estudiamos las patologías que se dan a nivel del aparato respiratorio, nosotros estudiamos patologías que van a estar relacionadas con las vías, los conductos, y vamos a estudiar las patologías que se relacionen con la incapacidad del pulmón, entonces aumentar de tamaño y disminuir de tamaño. Cuando el problema está dentro de la vía de conducción de aire, entonces las patologías van a ser llamadas de
patologías obstructivas. De ahí que ustedes escuchan el término enfermedad obstructiva. Quiere decir que es de la vía. Enfermedad obstructiva. Un ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un ejemplo entonces de una entidad de tipo obstructiva. Y el otro que tenemos, el otro tenemos las enfermedades de tipo restrictiva. Esto quiere decir que hay una restricción. Alguien está evitando a que el pulmón pueda realizar la expansión suficiente para poder captar todo ese aire. Entonces, dentro de las patologías del aparato respiratorio, las vamos a dividir en patologías obstructivas y patologías de tipo restrictiva. Obstrucción significa impedimento para el paso de las materias sólida, líquida o gaseoso a través de las vías. Entonces, recientemente nombramos toda la vía del aparato respiratorio. Entonces, un cuadro de obstrucción va a significar incapacidad en la entrada de aire hasta el último componente que va a ser el alveolo. Entonces, ahí, en el problema obstructivo, es donde vamos a tener problema para el pasaje de ese aire. Y cuando nosotros hablamos de restricción, hace poco escuchábamos mucho el término restricción horaria. Hasta cierta hora nada más no podemos quedar. Después ya nadie puede estar. Entonces eso es restricción. Es un impedimento que se va a crear. Limitación a la actividad en su normalidad. Eso quiere decir restricción. Aquí quiere decir que el aparato respiratorio, entonces van a existir patologías que van a impedir que él realice su expansión con facilidad. Entonces vamos a ver enseguida cuáles son. Cuando hablamos de enfermedades obstructivas, esto es de los conductos. Enfermedad obstructiva de la vía aérea. Obstrucción de la vía aérea puede ser de forma funcional, obstrucción de la luz por alguna lesión orgánica parietal o por compresión extrínseca. Por ejemplo, un cáncer que esté creciendo ahí a nivel del pulmón puede comprimir directamente la vía aérea y generar entonces ahí que no llegue ese aire hasta el sitio donde se pueda entonces realizar el intercambio de gases. Enfermedad pulmonar, hay una entidad muy característica que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para Brasil va a ser D, ¿verdad? De doença. En vez de decir EPOC, le van a llamar de DPOC. DPOC. Y cuando nosotros hablamos de DPOC, nosotros tenemos dos entidades que generan el cuadro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uno es la bronquitis crónica y otro es el enfisema pulmonar. Enfisema es cuando hay una destrucción del tabique donde van a estar los capilares que permiten ese intercambio gaseoso. Entonces, el cuadro de enfisema, la gente que tuvo conmigo la práctica, nosotros hablamos muchísimo sobre enfisema. Vimos una imagen ahí de un paciente con tórax enfisematoso, tórax en tonel. Entonces, destrucción del tabique es lo que tienen estos pacientes con enfisema. Causas, vimos las causas, el cigarrillo, el humo de la leña y el déficit de la enzima alfa-1 antitripsina. Esas son las principales causas que va a desarrollar enfisema. Va a desarrollar cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, vimos toda la explicación del por qué se produce la insuficiencia cardíaca derecha, que más adelante vamos a estar hablando solo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y vamos a estar tocando con todos otra vez esto para que ustedes todos puedan entender el por qué está sucediendo eso y qué es lo que nosotros tenemos que buscar con nuestro paciente. Entonces tenemos aquí enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dos entidades bien características. Ustedes escuchan DPOC o EPOC, es bronquitis crónica o enfisema. Eso es DPOC o EPOC. Dentro de la bronquitis crónica es EPOC.
Pero la aguda no, la aguda principalmente se da por infección viral. Eso es lo más común. Eso es lo más común que vamos a tener. Entonces, bronquitis crónica, vamos a tener una alteración en el calibre, es entonces una enfermedad del conducto. Si estamos hablando de patología de conducto, es una patología de tipo obstructiva. Bronquiectasia es cuando nosotros tenemos un problema con los anillos que están ahí. Entonces vamos a tener una inflamación anormal, permanente y distorsión en los bronquios. Entonces esto va a generar que la secreción se quede en ese sitio y disminuir el calibre de los bronquios, ahí donde el paciente desarrolle el cuadro de bronquiectasia. ¿Qué tenemos más después? Bronquiolitis. Entonces, los que estuvieron haciendo práctica conmigo ya saben la definición de bronquiolitis. Entonces, para que todos conozcan ahora, cuando ustedes escuchan la palabra bronquiolitis, bronquiolitis significa sibilancia. Sibilancia o chillido de pecho en niños hasta 2 años. Hasta 2 años. Entonces, si ustedes se van al hospital y ven un adulto ahí, 40, 50 años, y ven de repente a Dr. House que está haciendo una exploración en un paciente y les dice, ah, no, este paciente tiene bronquiolitis. Una persona de 40 años no puede tener bronquiolitis. Entonces, por definición, es inflamación de los bronquiolos en niños menores de 2 años hasta 6 meses. 2 años es lo común, dice el libro, pero lo más común hasta los 6 meses ya suele aparecer el primer chillido de pecho. Entonces, primer chillido de pecho o primera sibilancia que se da hasta los 2 años. Pero en los 6 primeros 6 meses ya suelen aparecer en gran mayoría de los individuos. Causa de bronquiolitis: virus sincitial respiratorio. 75% de los casos de bronquiolitis entonces se da por el virus sincitial respiratorio. Muy bien. El asma también es una patología obstructiva, pero cuando nosotros hablamos de asma, asma no es crónico, no es crónico. Entonces, no estamos ante una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, asma es una enfermedad obstructiva, sí, enfermedad pulmonar obstructiva, pero no es un cuadro crónico que se da en el paciente. Aquí nosotros tenemos que la persona tiene una predisposición ahí a alergenos que van a generar un cuadro de hipersensibilidad en la vía respiratoria que va a hacer disminuir el calibre ahí de los bronquios principalmente para generar un cuadro de asma en el individuo. Enfermedad pulmonar obstructiva se caracteriza por tos, dificultad para respirar, sibilancias. Paciente asmático, ¿qué es lo que tiene? Sibilancia o chillido de pecho. Aquí vean una vía normal. El paciente con asma, el paciente asmático tiene una hipertrofia. Aquí aumenta totalmente la musculatura hipertrofiada y también hay hipersecreción. Eso hace que el calibre, pueden ver aquí, el calibre queda totalmente disminuido. La vía normal y aquí el calibre totalmente disminuido. El aire entra pero tiene una dificultad para salir y eso al auscultar nosotros vamos a ocultar sibilancias en nuestro paciente. Muy bien, vamos a tener después luego una clase específica de asma para entender toda la fisiopatología que se va a dar. Restricción, entonces tenemos un problema ¿dónde? Tenemos un problema en la incapacidad de expansión pulmonar. Vamos a ver por qué el pulmón no se puede expandir. Entonces, enfermedad obstructiva es cuando el estado del pulmón dice pierde la capacidad de distensibilidad. Los pulmones no pueden llegar a ser rígidos y no pueden expandirse de forma correcta. ¿Cómo se va a clasificar la enfermedad extrínseca? Puede ser, la enfermedad restrictiva puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. Intrínseca es cuando tenemos un comprometimiento directamente del parénquima pulmonar. Ejemplo, fibrosis. Imagínense el pulmón totalmente fibrosado. Respira hondo
al tratar de respirar hondo, y si está fibrótico no va a poder distenderse. Ese es un ejemplo de intrínseca. Y la extrínseca, las alteraciones que puedan generar incapacidad de que aumente de tamaño. Si está ocupado la pleura por líquido o por aire, el pulmón no se va a poder distender. Entonces, el neumotórax y el derrame pleural van a generar trastornos extrínsecos. Esos son problemas restrictivos que también vamos a tener clase específica. Problema, desviación de la columna. El paciente tampoco va a poder realizar la expansión correspondiente. La obesidad, el paciente tampoco puede realizar una expansión correcta. Entonces, esas son enfermedades de tipo restrictivas que se ven entonces en los pacientes. Entonces, una enfermedad restrictiva, en este caso, de tipo extrínseca. Y aquí nombramos algunas causas intrínsecas. Ya les dije ya aquí una de ellas, que es la fibrosis, ¿verdad? Fibrosis quística o fibrosis en este caso es otra, la intersticial. Cualquier tipo de fibrosis que tenga el pulmón va a generar una dificultad ahí para la expansión. ¿Qué tenemos después? Extrínseca, enfermedades de la pleura, aire, agua, problema ahí en el diafragma, también van a tener dificultad para que se expanda el pulmón. Enfermedades neuromusculares, entonces desviaciones de la columna vertebral o algunos procesos ahí de la musculatura que puedan generar una incapacidad para que el pulmón se expanda. Y miren una imagen, miren cómo es. Esto recientemente vieron ustedes muchas prácticas. El pectus, aquí hacia adelante, pectus carinatum. Miren la deformación que tiene esta pared torácica. Entonces, aquí es solamente mirar y entender que va a tener mucha dificultad para realizar expansión. Este paciente va a tener dificultad para respirar por la forma del pecho que tiene. Que tenemos aquí también, miren aquí el pecho totalmente hacia adentro. Esto se llama pectus excavatum. Imagínense cómo va a ser la respiración de este individuo. Las mujeres que están embarazadas, hay un problema también con el diafragma. El diafragma no desciende porque el útero le está levantando allá hasta el cuello prácticamente, ¿verdad? Cuanto más progresa el embarazo, más se desplaza ahí el diafragma hacia arriba y tiene una incapacidad para realizar ahí la inspiración. Por eso se genera la dificultad muchas veces para respirar o incapacidad respiratoria en las mujeres embarazadas. Muy bien, aquí vemos un ejemplo. La vez pasada le mostré a la gente que fue a practicar conmigo. Miren, esto que está aquí, esto es el pulmón del paciente. Esto es el pulmón del paciente. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí, esto no es pulmón, esto es aire. Aire que está totalmente en el espacio pleural. Esto es un neumotórax. Este pulmón no puede expandirse porque el aire está ocupando su sitio. Entonces hay que colocarle un tubo de drenaje aquí en la región lateral, aquí, línea axilar media, quinto espacio intercostal. Ahí se coloca el tubo y ahí hace trabajo respiratorio para que pueda expandirse ese pulmón. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos líquido. Entonces imagínense si hay líquido en ese espacio pleural. Ese pulmón no se va a poder expandir. Estamos ante un proceso también restrictivo que vamos a tener. Entonces vamos a clasificar a las enfermedades de esa forma. Patologías obstructivas directamente de los conductos de la vía respiratoria, y la restrictiva es la que impide entonces la expansión pulmonar. Muy bien, ahí ven Doutor, dos pulmones que están como para algún trasplante ahí. Sí, dudas, preguntas. doutor, em relação às causas de pneumotórax, que pode Sí. causar o pneumotórax? Neumotórax Sí, o hemo. isso. Neumotórax. Nosotros vamos a tener una clase específica de neumo, pero el neumotórax se clasifica en neumotórax espontáneo y neumotórax traumático. Cuando nosotros tenemos un pulmón, miren aquí, este es un pulmón que va a estar aquí preparado o se está preparando para un trasplante. Pacientes que son añosos, ahí pueden tener ahí bullas, algunas bullas aquí, algunas malformaciones que tenga ese pulmón. Entonces esas bullas que tienen nuestros pacientes, eso se pueden romper.
Entonces ahí si se rompen esas bullas, ustedes tienen que entender de qué está cargado el pulmón está cargado de aire. Si se rompe la bulla, va a salir el aire en el espacio pleural. Entonces, neumotórax espontáneo es cuando hay bullas en el pulmón que se rompen y van a extravasar el aire que está en el pulmón. Eso puede ser una causa de neumotórax. El otro, como me dice la clasificación, neumotórax traumático. ¿Cuál sería el neumotórax traumático? Cualquier tipo de traumatismo que tenga el paciente, ya sea accidente de moto, de auto, punción por arma blanca, punción por impacto por bala de fuego. Todo traumatismo puede generar entonces neumotórax, que es la extravasación de aire o aire en el espacio pleural. ¿Otra duda? Gracias, doctor. Solamente eso. Dale, dale, perfecto, perfecto. ¿Otra duda, otra pregunta? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Acho que o pessoal já foi dormir, né? O clima tá bom mesmo para dormir. Quem tá por aqui ainda? Tá por aqui ainda Beatriz, Amanda, Danilo, Atos continua, Vitória, Lorena. Ah, tá continuando um pouco de pessoal aqui. O que eu vou fazer agora é acabar a aula. Vou tirar uma foto do pessoal que está querendo ter ainda a aula, né? Porque sempre tem pessoal que quer ter aula até às 7 da noite. Fica esperando aqui. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Esta es nuestra primera clase entonces de respiratorio. Tá bom, aula sim, tá bom. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Doutor, o material vai ser passado para o delegado? Sim, vou passar agora já. Agora já vou passar. Antes de dormir, tá bom? Vai dormir não, doutor. Trabalhar. Não, vou trabalhar depois, às 6 da tarde, rapaz, com outra turma. Agora vou dormir um pouco. Tá certo. Muy bien, excelente, excelente. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, entonces pueden realizarla ahí con el delegado o la gente que tiene práctica conmigo esta semana, sin problema. Vamos a estar para aclarar sus dudas. ¿Está bom, pessoal? Entonces dejamos nuestra clase hasta aquí y nos vemos en la semana. O pessoal que tem práctica conmigo. Chao, chao. Chao, gracias, doctor. Dale, Tchau, dale. graças. Gracias, doctor.